Y volvemos en el último bloque ya de Tribuna por Paraguay TV HD. Vamos a estar hablando en este punto que todos tenemos algo que decir con respecto a cuánto es el derecho de los comunicadores que tenemos cuando damos ciertas informaciones y cuál es el derecho también de la ciudadanía que en algunos casos se sienten afectados, se sienten también como no identificados o no se respeta, por ejemplo, la privacidad, puede ser de adultos, de niños o en situaciones que también puede ser de estigmatización dentro de la sociedad. Todo esto ocurre a veces en el manejo de la información. Para hablar de todo esto nos acompañan y les agradecemos también el tiempo a Diana Lozada. Ella es coordinadora de información pública de las Naciones Unidas, Derechos Humanos, Colombia. Muchas gracias. Y también Liliana Baliña, ella nos acompaña y está en lo que es Derechos Humanos, Naciones Unidas, Paraguay. Mucho gusto. Bueno, Diana, el tema de lo que es el derecho humano en la información. A veces, sobre todo en cuestiones así bastante hasta sensacionalistas, uno dice, ¿hasta qué punto es el derecho del periodista de informar? Y hasta que, ¿cuándo empieza el derecho de la gente también cuando se siente afectada por una información? Bueno, esta mañana también lo hablábamos. Creo que para los periodistas lo más importante es saber que toda noticia tiene que tener un enfoque de derechos humanos, porque por encima de la información están los derechos de todas las personas. Hay una frase muy común que dice que mi libertad va hasta donde comienza la de los otros. Y en derechos humanos sería así, mi derecho va hasta donde comienza el derecho de los demás y cómo respeto yo los derechos humanos a través de la producción de información. Hay la libertad de prensa, pero la libertad de prensa también existe porque es el derecho de la ciudadanía a estar informada y bien informada. En esa medida los periodistas trabajamos por un derecho y con un derecho, pero respetando el derecho a la intimidad, el derecho a la presunción de inocencia y otros derechos que tiene la ciudadanía, todo lo que son derechos humanos. Cuando hablamos de derechos, Liliana, es bastante amplio, en el sentido de que, por ejemplo, si vamos a hablar de la comunicación con enfoque a lo que es el tema del derecho, desde, por ejemplo, desde la oportunidad que tenga un periodista de hablar de temas hasta sociales, sensibles, ¿tiene relación directa con lo que es el derecho? Y muchas veces no se entiende bien el concepto de derechos humanos. Y realmente los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser humanas, por ser seres humanos, sin distinción. Y entonces esa concepción amplia de los derechos implica que los derechos están vinculados a todo al accionar de nuestra vida. Todos los días estamos ejerciendo derechos, todos los días estamos promoviendo derechos en todas nuestras funciones y por supuesto desde el punto de vista de la comunicación y de los medios de comunicación, no solamente hay el ejercicio de un derecho como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, sino también una responsabilidad de información, de formación y de promoción de una cultura de derechos, una cultura democrática en un país democrático, evidentemente. Entonces, es muy importante que los periodistas, las comunicadoras y comunicadores puedan tener claridad sobre cuál es el rol que aporta la información que voy a entregar a la ciudadanía a través de un medio de comunicación o a través de otra forma de comunicación, y cómo esa comunicación sirve al país para mejorar la vida de las personas, para conocer mejor los derechos y al mismo tiempo para identificar dónde hay oportunidades y dónde hay desafíos para continuar trabajando y también quiénes son los responsables de hacer esos trabajos, quiénes son las instituciones garantes de los derechos que pueden seguir haciendo mayores esfuerzos para mejorar ese acceso a los derechos por parte de los distintos sectores de la población, incluyendo aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, exclusión o aún discriminación. Y consta que esto se puede hablar de temas así cotidianos, ¿no? Acá se está incorporando todo lo que es la inclusión, el tema, por ejemplo, los estacionamientos, las veredas que son inclusivas, que al final todos terminamos como con un beneficio, ¿no? No solamente a lo que estaba pensado realmente. Es cierto, los derechos humanos tienen que ver con la calidad de vida de todas las personas. Entonces,
Hablar de derechos humanos es hablar de mi derecho a la alimentación, es hablar de derecho a la cultura, de derecho al deporte, de derecho a la libertad, de derecho al voto, pero toda mi vida cotidiana está enmarcada en un mejor vivir si tengo derechos humanos. Entonces, toda mi vida tiene que ver con derechos humanos. Por eso lo que decía Liliana de promover y enseñar qué son los derechos humanos, también nos permitirían a todas las ciudadanas y ciudadanos saber qué derechos tenemos, poder ejercerlos, al Estado poderlos garantizar y que podamos vivir mejor cuando tenemos esa garantía de los derechos. Liliana, de la experiencia, porque estás acompañando en este punto a través de Naciones Unidas a Paraguay, ¿qué es lo que se puede, digamos, hacer como un resumen de cómo estamos o cómo acceder o cómo llegar también y conocer? Porque finalmente es una capacitación constante esto. Efectivamente, yo creo que hay una gran responsabilidad de continuar profundizando el conocimiento, porque muchas veces decíamos esta mañana en Radio Nacional cómo pensamos que estamos ya conociendo y ejerciendo y promoviendo los derechos, aplicando un enfoque de derechos, pero en la realidad nos damos cuenta de que si bien hacemos buenos intentos con buena intención de incluir a todas las personas, el incluir implica cómo las incluyo. Implica pensar y reflexionar si esas personas que estamos incluyendo y esos sectores los estamos visibilizando en un sentido de igualdad, de respeto por la diversidad. Entonces sí es importante tener el sentido de inclusión y pensar que cuando hablamos de incluir no significa que hagamos un programa específico para esos otros, para los otros, sino cómo esos otros o otras pueden estar en la misma sociedad, en los mismos espacios. Y cuando hablamos de hoy decíamos, ¿no? Si hacemos una rampa, que no es la única, porque la inclusión no es solamente de infraestructura, la inclusión es en temas, la inclusión es en la información, en la tecnología, etcétera, pero también si tenemos una rampa, vamos a pasar, muchas veces subimos por la rampa porque es más cómoda para todos, para una mujer que está embarazada o una señora que está con su bebé, para un señor que tiene cierta edad y que quiere subir más fácilmente. Entonces creo que si comprendemos que una sociedad inclusiva es en beneficio de todos y de todas, nos vamos a dar cuenta que no se trata de ser buenos con el otro, sino que con nosotros mismos, de tener una sociedad en la que nos sintamos cómodos, porque todos nosotros y nuestra familia, y nuestros amigos y todo el mundo puede caber. Y por eso ahora tenemos estos nuevos desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? La Agenda 2030, donde nos estamos proponiendo cómo podemos hacer que nadie quede atrás. Ese es el lema, ¿no? que imponen estos nuevos ODS, como le llamamos, y el que nadie quede atrás es un desafío para el mundo entero, no solo para Paraguay, pero también para Paraguay. Desde la perspectiva, por ejemplo, de comunicación, de tu rol también de periodista, comunicadora y ahora de lo que te toca hacer, a veces cuando uno dice, bueno, derechos humanos, por ahí en una empresa privada eso no vende, no es muy interesante, ¿es tanto así o realmente cuando uno tiene el conocimiento, sí, es interesante, también es vendible, no es necesario, digamos, pasar por el derecho del otro para que algo sea vendible? Claro, no, cuando uno conoce el tema es totalmente vendible, como decimos los periodistas o los comunicadores, porque lo que hacen los derechos humanos es brindarte más conocimiento y que seas un mejor profesional. Entonces es una ganancia para las empresas que también tienen una responsabilidad frente al tema de derechos humanos, que se ha llamado responsabilidad social, pero básicamente es que también tienen que cumplir unos parámetros de derechos humanos y para ti como persona te capacita para mirar el mundo de una manera distinta y te ayuda a cambiar tus preconceptos y a quitarte todos los prejuicios que a veces nos pone la cultura. Entonces las notas de derechos humanos lo que hacen es presentar una información más cualificada y ayudar a que se genere más democracia en nuestros países. Y son notas absolutamente vendibles porque lo que hace es que saca la anécdota de paso y le dan contenido. Saca el sensacionalismo que puede tener una imagen o una historia y le dan una perspectiva de seguimiento, de profundidad a esa historia. Entonces no solo saco una tragedia, sino saco la forma como esa tragedia se puede resolver desde las políticas del Estado, por ejemplo, pero también desde los compromisos de las empresas y de los mismos periodistas
por respetar y garantizar derechos humanos. Inclusive se puede hablar que cuanto más conocimiento se tenga, en algún punto uno hasta protege, digamos, el derecho de una empresa en el sentido de no cometer un error y recibir una demanda, por ejemplo, que puede ocurrir, ¿no? Claro, por supuesto. Además que cuando hablamos, por ejemplo, de la responsabilidad de las empresas tenemos hace muy poquito se hizo un estudio en Paraguay sobre el costo empresarial, el costo económico de la violencia de género en las empresas, por las consecuencias que tiene, las personas que no pueden ir a trabajar, el señor que está amenazando o siguiendo a la esposa y entonces está todo el tiempo con su celular y entonces no está atendiendo su trabajo, etc. Y se cuantificó y se vio que verdaderamente había unas pérdidas de ganancias de las empresas. Entonces, muchas veces pensamos que el respetar los derechos humanos es al revés, es como un obstáculo al comercio, al avanzar, en progresar en una empresa, y cuando en realidad cuando hacemos evaluaciones específicas, encuestas y diagnósticos, nos damos cuenta que es al contrario. Y por eso hay una responsabilidad, creo que de todos, porque los empresarios también son familia, son papás, mamás, son profesionales y viven en la misma comunidad, en la misma sociedad que todos nosotros, y por lo tanto están interesados en que también sus hijos y ellos mismos puedan tener una mejor calidad de vida, y que el planeta también y también el medio ambiente esté protegido para vivir mejor, ¿no? A veces nosotros, y dependiendo de la historia de cada país, supongo es eso, nosotros hablamos más de derechos humanos y lo vinculamos con un pasado no tan reciente, de una dictadura, lo que significaba tratar de decir lo que uno pensaba y el costo que eso tenía en vidas, ¿no? No es solamente eso, y que una sociedad para construir tiene que manejar este tema de los derechos, si no, digamos, volvemos otra vez a una cuestión difícil, ¿no? Nada mejor que la ciudadanía o la población entera sepa cómo manejar esto, y eso a través de los medios se pueden hacer. Por supuesto, a través de los medios lo podemos hacer difundiendo los derechos humanos, que son en un lenguaje simple y fácil, y explicando a la gente también cómo los puede reclamar y mostrando cómo el Estado los puede garantizar. Entonces tú puedes mostrar cuál es el derecho a la salud y cómo es la atención, por ejemplo, en los hospitales públicos y a qué tiene derecho la gente cuando tiene un problema de salud. Pero igual puedes hacer con el tema de las rampas que estamos hablando aquí, pero igual con el tema de parques, con el tema de educación y el acceso a la educación, y mostrar también en los medios de comunicación los distintos sectores que integran nuestra sociedad, pueblos indígenas, personas en situación de discapacidad, personas en situación de pobreza, de una forma digna y cómo ellas pueden salir de ahí. Por eso la palabra que se usa muchas veces es en situación de pobreza, porque no es una condena a ser pobre, sino que debe haber una política para que la gente pueda dejar de ser pobre y tenga acceso a sus derechos, ¿no? Y es simplemente una cuestión circunstancial, digamos. Exactamente. Bueno, hay realmente, que trabajar por eso. Sí, realmente hay mucho que decir todavía, pero es interesante y bueno, todo esto también es un proceso. Así es que gracias Diana, gracias Liliana por este tiempo y bueno, y acompañar este proceso no es fácil. Y no es como una construcción, ¿no? Que uno en 2 o 3 meses puede ver un avance. Esto es una cuestión también de mentalidad, si se sabe, ¿no? Así contribuir a una cultura de derechos humanos es un proceso efectivamente, y hay que seguir caminando y avanzando en pos de consolidar esa cultura, y no cansarse. Exactamente. Bueno, llegamos al final de Tribuna. Muchísimas gracias. Temas realmente muy interesantes hemos enfocado el día de hoy. El tema de las becas, el tema también de nuestros chicos, la seguridad en las redes sociales y el tema de los derechos humanos, que siempre a nosotros, aún dentro de lo que es nuestra historia, es un tema bastante sensible. Nos encontramos nuevamente la próxima semana con otras propuestas de temas que te interesan. Hasta luego.